En este trabajo se hablará un poco de la historia de México desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana. Hablaremos primero de la época prehispánica, que habla desde el año 2500 a.C. hasta 1521. En estos tiempos se desarrollaron culturas como las olmecas, mayas, zapotecas, aztecas, mixtecos y mexicas. Estos pueblos llegaron a tener grandes ciudades con una cantidad de población de hasta 50,000 habitantes, como es el caso de Teotihuacán, Tula o Monte Albán. Tuvieron múltiples dioses, sin embargo Quetzalcóatl fue el principal. Había divisiones sociales entre reyes, sacerdotes, guerreros, comerciantes, agricultores, pescadores, artesanos, esclavos de guerras y tributos de sacrificio. Después de las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba, que fueron en 1517, y de Juan de Grijalva, que fueron en 1518, Hernán Cortés arribó a Cozumel y fueron convertidos por los mayas. Cortés recibió como obsequio a la Malinche, un esclavo que le sirvió de intérprete y de amante. Después de varios combates, Tenochtitlan cae y Moctezuma es apresado. Con esto se llega al fin de la época prehispánica en México. La época virreinal abarca desde 1521 hasta 1810 y es de suma importancia para todo el continente, puesto que desde ese entonces América pasa a ser parte del mundo que hasta ese entonces conocían los españoles. En la época colonial la religión católica ganó nuevos e importantes territorios, cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las manifestaciones culturales y artísticas, y se inició el mestizaje. Como un dato curioso, para ese entonces había 16 tipos diferentes de castas. El primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza y Pacheco. De hecho, esta etapa fue llamada época colonial o virreinato por la gran cantidad de virreyes que gobernaron, con un total de 63. La etapa de la independencia de México empieza el 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante. El propósito de este movimiento era liberar a nuestro país del yugo español. Se vivieron varias causas que fueron motivos de estos. Entre las primeras fue la llegada de José Bonaparte a gobernar, el descontento criollo por el simple hecho de nacer en esta tierra y se cansaron de estar siempre subordinados. También la destrucción de monumentos indígenas y explotación de ellos, los elevados impuestos, los abusos de los encomendados y la desigualdad de castas. Este conflicto empieza en 1838 cuando los oficiales de Antonio López de Santa Anna decidieron armar una fiesta privada en un restaurante de un francés, en el cual hicieron una gran destrucción y sobre todo comieron una buena parte de los pasteles producidos por este restaurante. El dueño del establecimiento pidió una indemnización al gobierno mexicano de 60,000 pesos y el gobierno mexicano se negó. Años más tarde, con la opresión de sus compatriotas, de Faudis se fue al país para buscar ayuda y fue en 1838 cuando se arribaron franceses a las costas veracruzanas, acompañado de 10 embarcaciones repletas de hombres armados con el fin de intimidar a México para que éste pagara la indemnización al francés. Para noviembre de ese año, los barcos franceses dieron inicio al bombardeo a San Juan de Ulúa y la ciudad de Veracruz. En cambio, los agentes de Antonio López de Santa Anna repelieron esas agresiones. El fin de las hostilidades entre ambas naciones, al menos durante esa etapa, se dio al siguiente año, el 9 de marzo de 1839, con la mediación de la embajada inglesa, en donde se llegó al acuerdo de que México debía pagar 600,000 pesos para acabar con la guerra de los pasteles. La Guerra de Reforma es un periodo de transformación social caracterizado por la transición de la estructura política de la colonia y del imperio a la formación de un Estado nacional basado en la orden constitucional. Esta revolución se basó sobre la necesidad de una reestructuración social que intentó terminar con los privilegios de las clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Tras la promulgación de dicha constitución que regiría, hubo grandes enfrentamientos entre los liberales y los conservadores, puesto que tenían intereses diferentes y se veían afectados. Este periodo de guerra duró desde 1857 hasta 1861 y fue una guerra interna en el país, pero no por eso menos importante. Esta intervención de Estados Unidos a México abarcó desde 1846 hasta 1848 y fue un conflicto bélico que enfrentó a estas dos naciones. Todo inició por las pretensiones de expansión de Estados Unidos de América
En esta guerra, México perdió más del 50% de su territorio, como se puede ver en esta imagen. Este conflicto internacional fue la segunda intervención de Francia en México y este conflicto se llevó a cabo debido a que Benito Juárez decidió dejar de pagar la deuda externa y esto a los franceses no les favorecía puesto que estaban muy mal económicamente en esos tiempos, entonces quisieron venir a cobrar dicha cantidad de dinero con una guerra. Este periodo abarcó desde 1862 hasta 1867 y fue cuando dio fin esta intervención. La etapa de la Revolución Mexicana abarcó desde 1910 hasta 1917 y fue un movimiento por el cual Francisco Madero convocó al pueblo a levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. Se planeaba ponerle fin al gobierno de este presidente y además establecer elecciones libres y democráticas. Las causas de la Revolución Mexicana fueron de carácter social, político y económico. Entre ellas se encuentran la nula libertad de expresión, la desigualdad social, la sobreexplotación laboral y muchas otras que condujeron al hartazgo del pueblo mexicano, lo que culminó con una serie de levantamientos armados y con el derrocamiento del régimen porfirista. Y así es como se abarca desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana en México.